Capítulo 5. Los dos caminos. Llegamos a una bifurcación en el camino. En realidad, al inicio no me lo pareció, pero Carlos se detuvo y me miró. «Aquí tienes que hacer una elección», me dijo. No sabía a lo que se refería, por lo que le pregunté qué elección era esa. «Aquí hay dos caminos», me dijo. «Uno de ellos es muy transitado, es el camino que llaman para los turistas. Es el más corto para subir la montaña. El otro es el camino más largo y el más difícil, pero es el más hermoso. Además, por el camino más corto, que es el más fácil, nunca nadie ha encontrado el tesoro de la montaña». Pensé que me había dicho que eso era solamente una leyenda. Eso piensan los que no lo han encontrado. ¿Por qué nadie lo ha encontrado?, pregunté. Pues quizá porque no se encuentra en ese camino. Me contestó, señalando con el dedo lo que él llamaba el camino corto, el camino fácil. Eso quiere decir que si vamos por el camino más largo, que en realidad no veo, ¿encontraremos el tesoro de la montaña, el famoso secreto? No. Lo que significa es que no iremos por el camino que van todos, ya que sabemos que allí no está el secreto, pues nadie lo ha encontrado. En cuanto a que el otro camino te lo dé, eso dependerá de si la montaña te encuentra digno de descubrir su tesoro ante ti. Dudé un poco, no tanto por escoger un camino largo o corto, sino porque en realidad no veía otro camino. Pero, ¿dónde está el otro camino que usted me dice? Yo solo veo un camino. Una vez decidas tomarlo, lo verás. Si no decides tomarlo, no tiene ningún sentido que lo veas. Esas palabras tocaron algo en mí. No sabría explicar qué. En realidad, había hecho ese viaje para tener la experiencia completa. También pensé que el tomar el camino diferente al turístico me daría de qué hablar con mis amigos. Bueno, dije con entusiasmo, entonces escogeré ese otro camino, el camino más largo. Sin decir una palabra, Carlos dio media vuelta y salió del camino principal que llevábamos, el camino turístico. Se metió entre la maleza y le seguí. Yo lo seguía, pero a decir verdad no veía que estuviéramos ante un camino, más me parecía que estábamos a campo traviesa. De repente me di cuenta que algo parecido a un sendero estaba bajo mis pies. Este era el otro camino. «Has tomado la mejor decisión», me dijo Carlos. «Este camino tiene los más bellos paisajes para admirar, y además encontrarás muchas pequeñas sorpresas que si hubieras tomado el otro camino nunca conocerías». En eso estiró la mano y jaló la rama de un árbol, cortó unos pequeños frutos negros y los comió. Luego me llamó y me dio un puñado de los mismos. «Cómelos», me dijo. «En ningún lado encontrarás otros frutos como estos, y mucho menos en el camino corto». Los frutos eran realmente deliciosos. Nunca había comido nada igual, y de alguna forma me pareció que solamente por probar tan deliciosa fruta valía la pena haber tomado el camino largo. Desde el camino largo vi hermosos paisajes que según Carlos solo se podían ver desde ese lado de la montaña. «Este camino», me dijo mientras caminábamos, «muy poca gente lo toma, porque todos tienen mucha prisa en llegar a la cumbre. Sin embargo, no se dan cuenta de todo lo que se pierden. Lo mejor en subir una montaña no está en la cumbre, sino en la experiencia misma de subirla». Esa frase me gustó mucho, así que busqué un árbol próximo y escribí: «Lo mejor de subir una montaña no está en la cumbre, sino en la experiencia misma de subirla». ¿Qué le parece? Adivinen qué, ya se había ido y yo comencé a correr tras él. Análisis del capítulo. Siempre nuestra vida está llena de decisiones. Hay decisiones que son triviales, pero hay decisiones que son importantes. Cuando vamos subiendo la montaña, lo primero que tenemos que decidir es por dónde la vamos a subir, qué camino vamos a seguir.
Y esto es importante. ¿Por qué? Porque se nos presentan siempre dos caminos. Un camino largo y un camino corto. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablamos de un camino corto? Un camino corto es aquel que es automático en nosotros, que automáticamente surge. Nos dicen algo, gritamos, nos enojamos. Eso es automático. Ese es nuestro camino corto. El camino corto tiene que ver con nuestra zona de comodidad. Siempre que busquemos la zona de comodidad donde yo me sienta bien, siempre que busquemos la respuesta automática a cualquier cosa, ese es el camino corto. ¿Y el camino corto hacia dónde nos va a llevar? Hacia donde siempre nos ha llevado. El camino corto es la razón por la cual no llegamos a la montaña tal cual queremos llegar. En cambio, el otro camino es el camino largo. ¿Y qué es el camino largo? El camino largo es salir de la zona de comodidad. Eso es el camino largo. El camino largo es que ante una mala contestación de una persona, en lugar de usar el camino corto, que es contestarle mal también, no, simplemente respiro, analizo y elijo mi contestación. Eso es la proactividad, la capacidad de darme un stop, darme un alto antes de tomar una decisión y evaluar que cuando tome la decisión no la voy a tomar porque es el lugar más cómodo para mí, sino porque es el lugar que más probabilidades tengo de llegar donde quiero llegar. Entonces, cuando hablamos de los dos caminos, a veces solamente vemos uno. ¿Pero por qué lo vemos? Porque ese es el estado emocional en el que estamos. Para ver el otro camino necesitamos cambiar nuestro estado emocional. Es como cambiar un canal de televisión en su televisión. Cuando usted está en el canal A o en el canal 10, no puede ver el canal 12. ¿Por qué? Porque está en el canal 10. Entonces es lo mismo. Cuando yo estoy vibrando en mi zona de comodidad, solo voy a poder ver lo que mi zona de comodidad me ha dejado ver hasta ahora. No voy a poder ir más allá de mi zona de comodidad. En cambio, si ya sintonizo una vibración diferente, si ya sintonizo un brillo diferente, entonces sí voy a poder ver el otro camino. ¿Por qué hay momentos en que yo veo las cosas negras y oscuras? Porque mi automatismo así me lo ha dejado, así me ha enseñado, pero otra persona ve ahí grandes oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué no las veo yo esas oportunidades? No las veo porque estoy seteado en un canal diferente, porque estoy llevando mi camino corto. Entonces yo tengo que entender que el camino largo es salir de mi zona de comodidad, pero no solamente en mis acciones, sino que salir de mi zona de comodidad en mis estados emocionales. Esa es la forma más fácil de salir de la zona de comodidad. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez vino mi sobrino a comer a mi casa y en mi casa se sirvieron verduras y se las comió todas. Cuando yo hablé con mi hermana, ella me dice, mira, ¿y qué comieron? Verduras. Ay, Dios, me dice, a mi hijo no le gustan para nada las verduras. Pero sí, les dije, se las comió todas. ¿Por qué? ¿Por qué él salió de su zona de comodidad y se comió todas las verduras? La respuesta, aunque sencilla, no es fácil. Es porque en el estado emocional en que él se encontraba con sus primos, jugando, siendo parte del grupo de sus primos, él se dio cuenta de que para seguir perteneciendo a ese grupo se tenía que comer las verduras y se las comió con placer y con gusto porque su estado emocional era ese. Entonces, es importante entender que los dos caminos tienen que ver con nuestros estados emocionales. Cuando yo tengo un estado emocional diferente al acostumbrado, me pasan cosas diferentes a las acostumbradas. Eso es así. Y si yo voy a alcanzar un objetivo que
me ha costado alcanzar. ¿Por qué me ha costado? Porque siempre lo hago por el camino corto. Entonces no llego hasta donde siempre he llegado. Pero si tomo el camino largo, que es brillar como que ya tuviera el objetivo, mantener ese estado emocional, si tomo ese camino, entonces lo más probable es que llegue a mi objetivo. Además de que voy a ir viendo cosas en este camino largo que antes no veía. Cuando yo me seté en un estado emocional optimista, alegre, viviendo en el presente, entonces yo voy a ver cosas que ese nuevo estado emocional, que esa nueva vibración, que ese nuevo brillo me va a dar. Voy a ver los frutos. Voy a ver frutos. Antes que yo entraba a un lugar, toda la gente me recibía enojada. O yo entraba y solo hacía lo que tenía que hacer y salía. Ahora va a ser diferente. La gente va a ser más amable. La gente va a ser más atenta. Y yo voy a decir, bueno, ¿y a este qué le pasa? No es que le pasa a este, es que te pasa a ti, que has generado un nuevo estado emocional, que has generado un nuevo camino. Entonces, es importante entender, si yo quiero resultados diferentes a los que ha tenido mi familia, a los que han tenido mis amigos, yo quiero de resultados muy diferentes, entonces yo tengo que tomar un camino emocional diferente. Y ese nuevo estado emocional me va a ir dando, ya en la parte densa, en la parte material, me va a ir mostrando cuál es el camino por el cual yo tengo que ir para alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Ahora, esto es importante porque entre más largo sea el camino, ¿ustedes creen? Y nos han vendido la idea que entre más corto el camino, más rápido llego a mi objetivo. Fíjense que no. No es así. Muchas veces, entre más largo el camino, más rápido llego a mi objetivo. Porque conozco cosas, conozco lugares, conozco nuevas riquezas en mí. Y esas nuevas riquezas que voy conociendo en mí, que yo no sabía que tenía, yo no sabía que era yo tan agradable, por ejemplo, siempre que llegaba enojado, llegaba malhumorado y la gente me recibía mal. Pero ahora que llego con un nuevo estado emocional, llego sonriendo, platicamos con las personas, voy conociendo qué equipo de fútbol le gusta, que a la otra persona se cortó el pelo, cuál es la motivación de cortarse el pelo. Voy generando nuevos temas de discusión, nuevos temas de diálogo, nuevos temas que yo mismo me voy extrañando. Que ¿cómo es posible que yo hice esto? ¿Cómo es posible que yo antes que solo llegaba, agarraba las cosas y me iba? Ahora disfruto de mí y ese es el fruto mejor que yo puedo tener. Disfruto de mí en este camino. Y eso es lo que a veces se nos olvida, disfrutar de nosotros mismos. Siempre queremos disfrutar de un televisor nuevo, queremos disfrutar de una pareja nueva, queremos disfrutar de un carro nuevo, queremos disfrutar de un nuevo trabajo, de un nuevo jefe, pero nunca nos ponemos a pensar que lo más inmediato que vamos a disfrutar en ese camino es de nosotros mismos. Vamos a disfrutar de nuestro nuevo estado emocional. Vamos a disfrutar que hablamos con las personas, que gozamos, que nos reímos, que nos salen chistes ahora sin inventárnoslos, nos salen chistes y la gente se siente bien con nosotros porque nosotros estamos disfrutando de estar con nosotros. Yo estoy disfrutando de estar conmigo. Y ese es los frutos, que el camino largo, ese camino largo donde yo tengo que generar un estado emocional de brillo, ese es el fruto principal que me va a ir dando. Por eso los frutos son tan deliciosos en ese camino. Entonces, cuando yo me encuentre entre dos caminos, siempre tengo que pensar, ¿cuál es el camino largo? El camino largo puede ser disculparme por algo. El camino largo puede ser no devolverle el mal pito que me hizo un carro cuando yo pasé, que me pitó y me insultó. No se lo devuelvo. Ese puede ser mi camino largo. Mi camino largo es aquel que me saca
de mi zona de comodidad, pero no necesariamente estoy hablando de una acción, sino de mi estado emocional. Ese es mi camino largo. Ejercicio de este capítulo. Anota en una hoja de papel cuál es siempre tu respuesta ante un problema, tu respuesta emocional ante una situación. Si gritas, anota grito. Si te preocupas, anota me preocupo. Si te angustias, anota me angustio. Anota cuál es tu respuesta. Ese es tu camino corto. Ahora vamos a ver tu camino largo. ¿Cuál es tu camino largo ante esta situación? Bueno, primero, imaginar que el problema se ha resuelto y que ya solucionaste ese problema. Eso es lo primero. ¿Cómo te sientes? Y ese cómo te sientes, me siento alegre, me siento tranquilo, me siento en paz. Ese es tu camino largo. Entonces, cuando estés ante ese problema, utiliza tu camino largo. Y eso te va a dar las soluciones que necesitas para resolver ese problema.